Buenos días, mis queridos niños. Les doy la bienvenida a la materia de Ciencias Naturales. Hoy día nosotros vamos a trabajar, Hoy día nosotros vamos a trabajar en la semana 14. El objetivo de nuestra semana es que los y las estudiantes... ¿Perdón? Ahí me pueden observar. Es un internet que le está fallando. Sí se ve, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ya, listo. Entonces, mis queridos... Sí se ve. Gracias, mis niños. El objetivo de esta clase y de esta semana que nosotros la vamos a practicar y lo vamos a realizar es que los estudiantes comprendan sus derechos a través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia, en cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión, de la conciencia o a la educación. También vamos a respetar a la vida, a la participación política y al acceso de la información. Es decir, nosotros tenemos derechos y a la vez obligaciones. Nosotros vamos a poder respetar los derechos y también a que nuestros derechos no sean violentados y que sean respetados. Nosotros vamos a hablar en esta semana todo lo que es el respeto y la tolerancia. ¿Qué es el respeto? El respeto es respetar, ¿no es cierto? Es nosotros poder comprender a las demás personas, poder ponernos en sus zapatos y poder ayudar a los demás, sin criticarlos, sin poder nosotros estar diciéndoles que a mí no me gusta cómo eres así, aceptarnos como somos. Eso es lo que es el respeto a las demás personas, aceptar su religión, su nacionalidad, aceptar que ellos tienen sus propias costumbres, aceptar que en nuestras familias todos somos diferentes, que todos tenemos y practicamos cualquier tipo de cultura, ¿no es cierto? Cualquier tipo de religión y eso, respetar, tolerar eso. Eso es el respeto y la tolerancia, ¿no? Que nosotros debemos aprender a manejarnos de esta forma, respetando a los demás. La frase de esta semana es que el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Es decir, si yo porque me creo un poco más que otra persona no la voy a humillar, no la voy a maltratar. Al contrario, yo voy a respetar la forma de ser de esa persona, la forma de pensar. Esto es el respeto y la tolerancia, aprender a vivir, a convivir con estas personas, ¿no? Que con todos los de nuestro entorno, porque todos no pensamos lo mismo. Vamos nosotros a expresar un sentimiento acerca de esta preguntita. Vamos a trabajar con esta pregunta del día de hoy. ¿Cómo se siente usted al conocer que tiene derecho a la salud? ¿Cómo se siente cada uno de mis niños? Por favor, profundice esta preguntita y entiéndala un poquito para poderla discutir al final de la clase. ¿Cómo me siento yo al conocer los derechos que tengo de salud? Es decir, mi derecho a la salud quiere decir que yo tengo derecho a que en cualquier hospital me atiendan. No porque sea moreno, pequeño o de otro tipo de religión, no tiene derecho a atender mis necesidades. Todos tenemos derecho y tenemos derecho y la necesidad de tener el sistema de salud que esté a nuestro alcance, ¿sí? Todos tenemos derecho a gozar de la salud. A ver, mis niños, ahora sí vamos a empezar con nuestra clasecita del día de hoy. Nuestra clase de hoy es el equilibrio térmico. Vamos a hablar acerca de la temperatura y el calor. Nosotros sí hemos escuchado alguna vez qué es la temperatura, ¿no es cierto? Algunas veces nos ha dado fiebre y la mamita, ¿qué es lo que ha hecho? Con un termómetro nos ha medido la fiebre. A ver, cuando nuestro cuerpito está muy caliente, ¿no es cierto? Es porque algo está pasando. Cuando nuestro cuerpo entra en calor, quiere decir que nuestro cuerpo trata de defenderse de alguna bacteria mala que está invadiendo nuestro cuerpo. ¿Cómo es que la temperatura nos ayuda? Nos ayuda de la manera en que las células malignas que están atacando a nuestro cuerpo, como puede ser la gripe, la gripe o la tos, alguna otra infección que entra por nuestra nariz o por nuestra boquita, siempre el cuerpo va a subir la temperatura. ¿Para qué sube la temperatura? Para defenderse contra las bacterias malignas que están dañando nuestro organismo. Es decir, si fuera una gripe,
cuando la fiebre sube, trata de matar y de quemar, trata de quemar y de matar a este virus mediante el calor, porque hay bacterias que no resisten temperaturas altas. Se ve la primera diapositiva. Sí, se ve la primera diapositiva. Yo también envié la primera. Ya, ahí, Sí, yo también envié la. ahí, Profe, yo también solo veo la primera. ahí, mis niños. Ahí viene la tercera. Ya, gracias, mis corazones. Ahí dice. Ya, mis niños, listo. Entonces, vamos a hablar de lo que es la temperatura y el calor. La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. Como les estaba explicando, cuando a nosotros nos da fiebre, es la temperatura que ha subido en nuestro cuerpo. Nos permite saber si un cuerpo está frío o caliente, si se calentó o se enfrió. Es decir, cuando usted saca un hielito de la refri, ¿qué está? Frío, ¿no es cierto? Es la temperatura que usted siente en su mano, porque su mano está caliente, está en una temperatura normal, y usted coge un hielito y va a sentir que está frío. Entonces la temperatura es el calor que tiene un cuerpo, es decir, puede estar con calor o con frío. La temperatura es la medida de la energía térmica que tiene un cuerpo y se puede medir con un termómetro para poder saber en qué altura está su temperatura, si está alta, si está baja o si está normal. Cuando nosotros asistimos a un centro de salud, lo primerito que nos toman es la temperatura, ¿no es cierto? Por medio de la frentecita o por un termómetro que se lo pone en la axila o en la boquita. Ya, de esa manera nosotros nos miden la temperatura. ¿Cuántos tipos de temperatura existe? La temperatura ambiental y la temperatura del cuerpo. La ambiental, ¿cuál será la temperatura ambiental? La ambiental es la temperatura que se puede medir con un termómetro y que se toma del espacio en que uno se desenvuelve, es decir, del medio ambiente. La temperatura puede variar mucho de un lugar a otro, es decir, la temperatura de la sierra es cálida, ¿no es cierto? A veces sube porque hace mucho calor, a veces baja porque en las mañanas hace mucho frío. Esa es la temperatura ambiental del ambiente, que el ambiente esté caliente o esté friecito. La temperatura del cuerpo es, en cambio, cuando nuestro cuerpo también tiene una temperatura. Y, por ejemplo, esta tiende a subir. La temperatura normal de nuestro cuerpo siempre va a estar entre los 36 y 37 grados centígrados. Es decir, cuando usted tome un termómetro y se pueda medir poniéndose ya en la boquita, hay termómetros que se los ubica en la frente y ya se toma la temperatura. O hay termómetros que se pone aquí en la axilita, ¿no es cierto? Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene 37 o 36 grados, es normal, porque ese es el equilibrio que debe tener nuestro cuerpo con la temperatura. Pero cuando estamos enfermitos, nuestro cuerpo nos avisa que algo está funcionando mal. Y la forma de indicarnos es esa, cuando nuestro cuerpo sube su temperatura. Es decir, si nuestra temperatura subiera de 38 grados en adelante, quiere decir que nuestro cuerpo ya está, o nuestro organismo está presentando algo malo. Es por ello que nos da la temperatura. Ya, ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de los diferentes tipos de temperatura que nosotros conocemos, que es la del ambiente y la temperatura del cuerpo. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que es el calor, que es la diferencia entre subir temperatura y el calor. Mire, el calor, todos los cuerpos poseen energía interna. El calor es una cantidad de energía que tiene cada cuerpo. Un cuerpo frío o caliente siempre tendrá calor. Si es frío, su temperatura será baja, como el hielo que yo le decía, ¿no es cierto? La temperatura es baja. Si es caliente, será alta, como en la costa. En la costa la temperatura es altísima, a diferencia de aquí de la sierra. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el calor y la temperatura? El calor es la energía que tienen los cuerpos, pero la temperatura es la medida de ese calor. Recuerde la diferencia que hay entre el calor y la temperatura. El calor es la energía que tienen los cuerpos. Por ejemplo, cuando nosotros corremos bastante, ¿qué nos da? Calor. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasó, mis niños? Lo que pasa es que está el internet un poquito inestable
Ya, ahí sí me pueden seguir observando, ¿no es cierto? Es que se va el internet a cada rato. La profe creo que se salió de eso, esperé un rato. A ver, Se salió. sí les escucho, mis niños. Nos hubiésemos salido nosotros también. Ya, ¿sí me están observando? Sí me puede ver ahí. Pero la Alicia no está. ¿Usted está viendo la pantalla de Ya, mis niños, sí me puede observar. la pantalla de la Alicia? Sí me pueden observar. Sí, está aquí la Alicia. Yo estoy viendo una diapositiva. Yo también sí les estoy viendo y les escucho, mis niños. Sí me escucha usted. Se pone la pantalla negra. Después de... Ahí. Ahí me pueden observar. Yo sí la escucho. Sí la escuchamos, bro. Ya, gracias, mis niños. Vamos. Sí, el internet está un poquito mal, por eso es que no se puede. Ya. Entonces, en cuanto a la diferencia de lo que es la temperatura y el calor, no, la diferencia es que el calor es la energía que bota un cuerpo, es decir, cuando yo estoy acalorado, no es que me sube la temperatura, sino que mi cuerpo se siente acalorado. En cambio, el calor es cuando la temperatura ha subido de su cuerpo. Vamos a tratar de terminar pronto con la clase porque se está yendo el internet, ¿ya? El equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es el proceso por el cual dos cuerpos de diferente temperatura llegan a tener la misma temperatura. Como por ejemplo, los productos que se venden al natural pudieron haber pasado por una heladería. Es decir, una cola fría. Dale, quinta diapositiva. Ahí. ¿Pueden observarme? Sí, profe. Sí, ya. Gracias, mis niños. Ya. Pero en verdad lo está escuchando muy mal. Ya, mis niños, sí, es el internet que está Sí, inestable. la escuchamos bien y claro. Ya, mi corazón, gracias. Ya sé, continuemos antes de que se nos termine la hora. Dice, luego dice que cuando se busca enfriar una taza de café, cuando uno trata de enfriar una taza de café, ¿qué es lo que sucede? Uno lo pone en el ambiente, por ejemplo, en la nevera, y su temperatura baja, ¿no es cierto? Se enfría. Por ejemplo, cuando nosotros agregamos agua fría a una taza de agua caliente, ¿qué es lo que ocurre? Muy rápidamente alcanza el equilibrio, es decir, muy rápidamente se nos enfría, su temperatura baja. Esto quiere decir que la temperatura fría, el agua fría, enfrió a nuestra agua caliente. O cuando uno mete la taza de café en la nevera, ¿qué es lo que pasa? Rápidamente logramos que se estabilice su temperatura, el equilibrio. Es por ello que cuando uno va al hospital enfermito, cuando llevamos a nuestros hijos en especial, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí a ustedes, a los niños bebecitos, les mandan a que se bañen en agua friecita, no tan fría, no en agua tibiecita. Uno lo baña y ¿qué hace el cuerpo? Va a bajar su temperatura. Eso es lo que ocurre para equilibrar la temperatura, para el equilibrio térmico. Eso es el equilibrio térmico, que la temperatura baje a un nivel estable. ¿No es cierto? Hasta ahí. ¿Estamos entendiendo? Ya. Sí. Vamos a ver si es que sí comprendimos. Vamos a tratar de llenar nuestra consolidación de aprendizaje. Ya, mis niños, ya les indico la séptima. Ahí tengo yo la séptima. Listo, mis queridos niños. ¿Cómo vamos ahí? ¿Me pueden observar? No, profe, sigue en la sexta. Desde los brazos. Pero yo también sigo viendo la sexta diapositiva. Ya, mis niños. Sigue en la sexta. Ya. Sí, lo observamos. Ahí. Está la pantalla en la sexta. Ahí, sí. Ahí. Está en la Una 6. Sigue en la sexta. Internet. Ay, es internet, profe. Eso es internet. Sí, mis niños, ya. Ahí me puede observar. Ahí.
¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, ahí me puede observar. Vamos con la consolidación, mis queridos niños, ¿ya? Ya, vamos, conteste las siguientes preguntas. Vamos a representar gráficamente la temperatura y el calor. En la temperatura usted puede dibujar un termómetro y en el calor un niño que está sudando, ¿ya? Ahí sí me puede escuchar, ¿no es cierto?